Dios le bendiga, hermano, hermana, en esta noche. Que doy gracias a Dios por compartir una porción de su palabra. La palabra que se encuentra en San Juan 8:31. Así como fue de bendición para mi vida, quiero que realmente sea de bendición para su vida. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Como tema vemos por el título: la verdad os hará libre. Su palabra nos dice, importante, si vosotros permanecéis en mi palabra. Es importante creerle a Dios, creerle a su palabra. Dice que Jesús se refería a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Creerle a Dios, creerle a su palabra, porque la palabra de Dios trae luz a nuestra vida. Nos hace ver la realidad, entender y comprender lo que Dios nos quiere enseñar o corregir. Y sabemos que porque Dios permanece para siempre, ¿no? Por eso dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dios quiere ayudarnos, guiarnos, pero primeramente tenemos que creerle. En el versículo 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Muchas veces las personas dicen, ¿cuál es la verdad? Porque hay tantas religiones, hay tantas Biblias, hay tantas cosas. ¿Cuál es la verdad? Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? Es Cristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Vemos que acá nos enseña su palabra que la única verdad es Cristo. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Él murió por nosotros. Él es la verdad y la vida, que dio su vida por nosotros. Y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ¿por qué? Porque Cristo es el único intermediario, Cristo es el único mediador. Él es el que dio su vida por ti y por mí, por toda la humanidad. Él es el que está, incluso vino, cumplió una misión, un propósito, nos dejó ejemplos, enseñanza, hacía milagros tremendos. Y así también es como que dio su vida, murió en la cruz por nosotros, por toda la humanidad mundial. Por eso dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Más adelante tenemos ejemplo que cuando el profeta Juan el Bautista empezó a preparar el camino y empezó a enseñar, empezó a predicar el Evangelio. Muchas veces antes de conocer a Dios, nuestras generaciones antepasadas estaban esclavizados. ¿En qué? En la idolatría, en la brujería, en los vicios, en el alcohol, la droga, etc. Y aún nuestras vidas también, por eso toda la humanidad son pecadores y esclavos. Por eso es que el profeta Juan el Bautista preparó el camino predicando el Evangelio de por todo lado, el bautismo, el arrepentimiento, ¿no? Para perdón de pecado. Y que lo decían a la gente, ¿y qué le decía a la gente? Hacer fruto digno de arrepentimiento. Qué importante cuando nos acercamos a Dios, de reconocer a Dios, creer a Dios su palabra, y realmente, como dice, creerle para que Dios nos haga libre. Importante de hacer fruto digno de arrepentimiento. Que nos arrepentamos de todo corazón, con todo nuestro ser, realmente, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que
que delante de los ojos hay cosas que cuesta, pero importante es reconocer, porque no nos olvidemos que venimos de nuestra generación antepasada que estaban esclavos, cautivos, esclavizados. Y entonces por eso Juan el Bautista empezó a predicar el Evangelio, él preparó el camino. Él predicaba sobre también el bautismo, el arrepentimiento para perdón de los pecados. Y le decía a la gente, hace fruto digno de arrepentimiento. Tenemos que ver un verdadero arrepentimiento de todo nuestro corazón, reconociendo que necesitamos a Dios, que necesitamos la ayuda de Dios. Y pidiéndole perdón por todo, aún nuestras generaciones, o lo que hicimos, o lo que no hicieron, todo. Más adelante en su palabra nos habla, en el siguiente versículo le respondieron, de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Nadie ¿cómo dice tú seréis libres? Y ahí vemos que, por la palabra, que sí, eran esclavos de todas esas cosas, era muy religioso, muy incrédulo, y hacía cosas que a Dios no le agradaba. Y así también en nuestra generación también eran esclavos. Mucha idolatría, mucha brujería, muchas cosas feas, ¿no? Pero por eso dice que Dios, como dice tú, seréis libres. Dios quiere hacernos libres. Amén. Sabemos que Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Para Dios todo es pecado. Aún, como dice alguno, una pequeña cosa chiquita o piadosa, no, todo es pecado. Por eso en su palabra nos dice que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Estamos cautivos, esclavizados. Si todavía no hemos entregado o renunciado eso que nos ata, nos agobia, somos esclavos. ¿Por qué muchas veces no pueden avanzar? Porque su palabra también nos enseña en Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ven? Encubrir su pecado, o sea, guardar, tenerlo ahí guardado, lo más profundo en nuestro corazón, pero no olvidamos que Dios ve todo, Dios escudriña todo. Por eso dice, no prosperará, pero dice más lo que le confiese. Y Dios quiere que confesemos todo, que entreguemos todo, que renunciemos, que perdonemos. Y Dios, como dice su palabra, más el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Muchas veces quizá hay personas que dicen, no puedo, parece que ya voy a salir o algo me vuelve y así. Y hay que confesar, declarar públicamente. ¿En qué sentido? Declarar esa debilidad, declarando, confesando en voz alta, como diciendo a Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo lo escuche y el enemigo no tenga de a dónde, que ahí de esa manera lo estás renunciando. Y ahí el enemigo está descubierto, no tiene ya arte, ni parte, ni poder sobre tu vida. Porque su palabra dice, cuando empezamos a declarar, el confesar, y no apartamos, vamos a alcanzar misericordia. Y pedirle al Señor, ayúdame en incredulidad, ayúdame en mi debilidad, ayúdame, Señor. Por eso es importante, debemos entregar a Dios todo, toda nuestra debilidad, lo que nos cuesta, dejar, renunciar, pedir perdón a Dios, pedir perdón y también perdonar. Y Dios nos va a ayudar. Por eso es su palabra que Jesús le dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Porque Dios aborrece el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Dios nos va enseñando que lo que practicamos, hacemos, somos esclavos. Los judíos decían, ¿por qué?
decir que somos esclavos cuando decís linaje somos de Abraham, enseguida justificarse, ¿no? Si la palabra de Dios me dice esto, es porque hay algo. Pues si dice, el que encubre su pecado no prosperará, mal que lo confiesa se aparta, alcanzará misericordia. Debemos entregar a Dios toda nuestra vida, nuestras debilidades, lo que nos cuesta, pedir perdón, perdonar, pedir la ayuda de Dios. Ayúdame, Señor, a renunciar. Ayúdame, Señor, a perdonar. Ayúdame, Señor. Y Dios te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a ayudar, porque el Espíritu Santo está acá en la tierra para ayudarnos, para guiarnos, enseñarnos, corregirnos y para librarnos, para todas esas cosas que realmente Dios dice en su palabra, ¿no? Entonces debemos creer en Dios su palabra. Por eso dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces vemos que si el hijo, digamos, el pecado, Jesús nos quiere hacer libre. El hijo sí que quiere para siempre. Cuando Él aceptamos en nuestro corazón, en nuestra vida, Él viene a morar para siempre. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor, pedirle a Jesús. Jesús mismo dijo, el pecado queda. El esclavo en la casa, ¿no? Para siempre. Pero el hijo, digamos, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Cuando le pedimos la ayuda de Dios, Dios obra en nuestra vida, rompe esas cadenas, rompe esa atadura, rompe todo que nos está agobiando, atando y nos hace reconocer, nos hace ver la realidad, entender, comprender, para que nosotros veamos por la palabra, y la palabra de Dios trae luz a nuestra vida. Por eso que Jesús mismo nos dice, nos quiere hacer libres. El Hijo, sí que para siempre, Él es cuando nosotros aceptamos a Cristo nuestro Señor en nuestra vida como Señor y Salvador, creemos en Dios y su palabra, creemos en su Hijo, lo que hizo en la cruz por nosotros, creemos su palabra y empezamos a aceptar, a reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Entonces ahí donde viene Jesús nos quiere hacer libre. El Hijo sí se queda para siempre. Y realmente Él viene a morar para siempre en tu vida. Y Él está con nosotros. ¿A quién hemos recibido en nuestro corazón? A Cristo. ¿Quién está en nuestra vida? Cristo. ¿Quién es el que nos guía a toda verdad? Cristo. ¿Quién nos ayuda? A Cristo. ¿Quién nos salva, nos liberta? Cristo. Porque su palabra dice más adelante, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Si el Hijo de Dios libertare, seréis verdaderamente libres, seréis libres. Que realmente Dios en esta noche nos quiere realmente ayudar, nos está llamando, nos quiere hacer libres de toda esclavitud, problemas que nos agobia, dificultades, parece como que imposible, pero déjame decirte que eso imposible para Dios es todo posible. Pues es importante creer a Dios y su palabra. Que podamos reconocer delante de Dios cuál es nuestra debilidad, entregarle a Dios. Y Él tiene poder. ¿Por qué? Porque Él cumple su promesa, Él cumple su palabra. Su palabra es sí y es amén. Dios está atento a nuestro clamor, nuestro ruego. Y Dios quiere que al oír la palabra de Dios, aceptemos, como dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo muchas cosas cuando me he convertido al Señor, yo antes no creía cosas que existían o que había cosas en la área espiritual. Pero cuando vine al camino de Dios, conocí y tuve un encuentro profundo y entrega total, Dios me hizo ver con los ojos espirituales.
me hizo entender y comprender el propósito a lo que Dios tenía para mi vida. Y así Dios en este día también quiere realmente ayudarte. Nos está llamando, te está llamando, nos quiere hacer libre de toda esa debilidad, de esa esclavitud, el problema que sea. Debemos nosotros entregarle a Dios. Él tiene poder, Él tiene control de todas las cosas. Y Dios te ama y nos ama así como estamos, con debilidades, torpezas. Él nos ama. Él quiere ayudarnos. Debemos creer a Dios, su palabra. Que podamos decir en esta noche, meditar delante de Dios. Como dijo, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Un discípulo de Dios tiene que estar realmente libre de toda esclavitud de pecado, lleno del amor, el conocimiento de Dios, su palabra. Por eso dice, permaneced en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Y al ser discípulo de Jesucristo, al ir conociendo, caminando por fe, creyendo a Dios, su palabra, alimentando, leyendo la palabra, orando, ahí vamos a entender, comprender, vamos a ser verdaderamente, vamos a conocer la verdad de Dios que Él ya preparó para nuestra vida y nuestras generaciones. Vamos a conocer el propósito, lo que Dios quiere para nuestra vida, porque Él ya lo hizo todo por amor hacia nosotros, a la humanidad. Él dio su vida, su único hijo, Él entregó a su hijo único. ¿Para qué? Para que tengamos acceso hacia Él, porque por medio de Él tengamos todos los beneficios. Por eso dice su palabra que Él es el camino, la verdad. No busquemos, quiero buscar cuál es la verdad. No vayamos en buscar algo. No, ahí está. Dios está ahí. Si le abres tu corazón y le has recibido y has entregado tu vida, tus cargas, tus problemas, ahí está Dios. Él está para siempre en tu vida. Como dice su palabra, Él está. El Hijo de Dios se queda para siempre. Importante cuando hay debilidades que quiera volver, pero al declarar la palabra, al pedir la ayuda de Dios, nada tenemos que dar lugar a que vuelva esa debilidad o el pecado a atarnos, no, porque su palabra mismo ya nos dice, conoceré la verdad y la verdad hará libre, como así también, si Dios nos libertó, no vamos a ser esclavos, no vamos a estar cautivos otra vez en las cosas de nuestras generaciones antepasadas. Vamos a estar para siempre, el Hijo de Dios va a estar con nosotros. Ya no estamos solos, Dios está con nosotros, Dios está intercediendo, Dios está batallando, peleando por tu vida. Por eso su palabra nos enseña que la verdad os hará libre. Tenemos que vivir su palabra. Y en esta noche podamos reflexionar, meditar. ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? Entregamos a Dios. Entrégale a Dios. Y Dios te va a ayudar. Él te ama tremendamente y Dios no te va a dejar. Dios va a cumplir su palabra en tu vida, en tus generaciones. Al meditar delante de Dios, tenemos que tomar por fe, creer a Dios, creer en su Hijo, creer a su palabra y permanecer en su palabra. Ya no a mi manera, ya no a mi ideología o religión que antes, no, en Cristo. Seréis verdaderamente discípulos, obedeciendo a Dios, obedeciendo a nuestro Padre, creyendo en nuestro Hijo Jesucristo, creyendo y pidiendo al Espíritu Santo que Él dejó, envió el Consolador aquí en la tierra,
está para ayudarnos, enseñarnos, corregirnos y librarnos incluso, y bendecirnos, hacernos ver, entender, comprender. A medida que vamos caminando por fe, creyendo a Dios su palabra, aferrándonos más, ahí vamos a ir conociendo más y más, nos va a ser libre. Vamos a ir viendo, entendiendo todo el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y ahí vamos a ser discípulos de Él. Vamos a ir preparándonos, capacitándonos, aprendiendo de su palabra. Importante de realmente reconocer y creer en el Hijo de Dios. Creer que Él nos va a ser libre de toda opresión, perturbación, libre. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe toda atadura y nada va a poder el enemigo estar ahí teniéndonos. Pero importante nosotros renunciar, declarar, confesar, perdonar y sentirme también perdonado en parte de Dios. Y pedirle la ayuda a Dios en momentos de debilidad, en momentos de dificultad, problema, entregarle a Dios. Porque nosotros no podemos hacer nada, pero con la ayuda de Él, sí. Su palabra dice que a través de su Hijo amado tenemos todos los beneficios, somos hijos de Él, todas las bendiciones, y aún nosotros, no solo para nosotros, sino que también para nuestras generaciones. Y ahí donde Dios, al uno ir creciendo, caminando, buscando a Dios, pidiendo a Dios, ahí se va rompiendo las cadenas, se va rompiendo toda atadura de maldición. Dios va sanando el alma, el espíritu, el corazón, Dios va sanando todo nuestro ser. Y así Dios, Él es poderoso, para Él nada imposible. En sus palabras vemos que se cumple, su palabra es sí y amén. Así que en esta noche que podamos meditar delante de Él y tomar todo por fe. Y vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Vamos a ver la gloria de Dios. No solo en nuestra vida vamos a ser bendecidos, sino también nuestras generaciones, nuestros hijos, nietos, todo. Que en esta noche realmente debemos darle gracias a Dios. Gracias a Dios por conocerlo, gracias a Dios por ese amor infinito, ese amor incomparable, que nos ama tremendamente. Gracias a Dios porque envió su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Gracias por todos los beneficios que tenemos de parte de Dios, de nuestro Padre. Por eso siempre nos recalca, si el Hijo de Dios, así que si el Hijo os libertares, seré verdaderamente libre. Dios en esta noche quiere hacernos libres, libre de toda cautividad, de toda atadura, de todo pecado. Libre. Y que realmente podamos reconocer, creer y tomar por fe. Creerle a Dios su palabra. Y vamos a ver la maravilla de Dios. Yo me acuerdo cuando Dios me hizo libre del pecado primeramente, de toda maldad, de toda violencia, maldiciones de mi generación antepasada, padre, abuelo, todo eso. Dios rompió la cadena, porque realmente fue algo que no se puede explicar, la experiencia que tuve cuando Dios me hizo libre de todo. Y ahí empecé a caminar con Dios, empecé a creerle a Dios, empecé a fortalecerme por la palabra. Y el Espíritu Santo me enseñaba, el Espíritu Santo me guiaba, me ayudaba. Aún pequeñitas cosas o cosas grandes, para Dios no hay nada imposible. Dios siempre proveía, suplía todo lo que necesitaba, nunca nos hizo faltar nada. Por eso le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque todas las cosas están en su mano. Mi vida está en su mano, mi familia está en su mano, mis generaciones, mis nietos, todo eso está en la mano de Dios, bajo la cobertura de Él. Por eso, ¿cómo no permanecer en el camino del Señor? ¿Cómo no creerle a Dios? Y Él nos hace conocer la verdad y nos hace libre de toda opresión. Muchas veces el enemigo quería amenazar trayendo cosas que, como dice, no, para hacernos dudar.
Pero si yo he creído en Dios y palpé el poder de Dios, entonces ahí dije, Señor, ayúdame. Eso es cuando a veces pasamos el desierto. Cuando era nuevita no entendía nada, pero a pesar de eso el Espíritu Santo me guiaba a creer y a no desviarme del camino, ¿no? Y el Espíritu Santo intercede, el Espíritu mismo que está en nuestro corazón, nuestra vida, Él intercede, gime ante el Padre, Abba Padre. Él clama para que nos ayude nuestro Padre en acá en nuestra vida que estamos en la tierra, en la debilidad o problema que estemos pasando. Él nos ayuda, nos guarda. Cuántas cosas palpé el poder de Dios, experiencia que Dios, vi la mano de Dios, que la protección de Él, la liberación de Él, aún el borde de la muerte, pero Dios me libraba, sea en la calle, sea en toda área. Y así es Dios. Cuando somos sus hijos, permanecemos en Él y en su palabra que hemos creído, somos sus discípulos, nos va preparando, nos va capacitando, nos va enseñando, nos guía con su Espíritu Santo. Que en esta noche podamos decir, Señor, aquí está. Podamos decirle, Dios mío, te entrego mi vida, te entrego este problema, esta carga, porque a veces hay cosas que nos esclavizan tanto, pero si le pedimos ayuda a través de Cristo, el Espíritu Santo va a orar. Si creemos a Dios y su palabra en su Hijo amado. Pedirle a Dios que te ayude. Yo no sé cómo estás, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es la circunstancia. Pedirle a Dios. Él te va a ayudar, Él te va a librar, como dice su palabra. Pero importante creerle y reconocerle que necesitas de Él, la ayuda de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Él te va a enseñar muchas cosas, te va a guiar a entender, a comprender y te va a hacer libre de toda debilidad, cautivo de todas esas cosas. Dios va a romper las cadenas. Mayor el que está en tu corazón que el enemigo. Poderoso es mi Dios, poderoso es Cristo, que Él, si lo dice su palabra, Él nos va a ser libre. Y Él quiere romper esas cadenas. Él quiere romper esa cadena de pecado, de vicio, de esclavitud que estás. Si quizá hiciste, idolatraste o te entregaste, pedirle perdón a Dios y Dios te va a ser libre. Él te perdona cuando un corazón contrito, un corazón sincero, humillado, como decía Juan el Bautista, a ser digno, fruto digno de arrepentimiento. Y ahí la mano de Dios va a extender sobre tu vida. Que Dios realmente te bendiga en gran manera, hermano, amigo, en esta noche. Creo que sé que siempre Dios da oportunidad. Hoy es el día de salvación. Siempre Dios está dando oportunidad, es que no desaprovechemos. Tomemos por fe, creamos en Dios su palabra. Amén. Que Dios te bendiga en gran manera. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, sea tú ayudándonos a caminar en esta tierra, ayudando a cada vida, a cada hermano, hermana, y sea tú guiando todas las cosas. En el nombre de Jesús, Padre querido, te ruego tu bendición. Gracias, papá. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Dios te bendiga.